Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Bueno, en este programa, hoy más bien, vamos a hablar de un tema que es bastante conocido y no conocido al mismo tiempo. Hoy, precisamente, 7 de diciembre de 2023, se conmemora el 82 aniversario del ataque por parte del Imperio japonés sobre la flota americana en Hawái, en de Pearl Harbor. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esto, de unas cosas conocidas y otras no tan conocidas, que es acerca de los ataques que hubo no solo sobre la isla o sobre las bases de los Estados Unidos en las islas hawaianas, sino otros ataques que tuvieron lugar un poco al mismo tiempo, es decir, el mismo día, pero en otros lugares del mundo, de los cuales, bueno, no se habla mucho y, bueno, nada, que tuvieron lugar incluso hasta el 42 y con la ocupación de Japón también de un territorio americano en el 43, que tengo un video de eso, se llama el de las Islas Aleutianas, que lo saqué de un libro de Rubén Villamor. Él es un crack. Este es su libro, se lo recomiendo. Les recomiendo que vean su canal también. Yo sé que algunas personas que están acá vienen de allá, así que les agradezco también. Y bueno, ese programa lo saqué de este libro. Y bueno, algunos otros temas los voy a sacar de este libro, que es de él. Su canal se llama Eurasia 1945. Así que vayan, visítenlo, que es un gran canal. Bueno, una vez dicho esto, quiero también agradecerle a las personas que, bueno, que me han apoyado, que se han suscrito. Eso obviamente me ayuda un montón y lo cual les agradezco de verdad que sí, con sus likes, sus comentarios. Suena a que no es mucho, pero para mí sí, ya somos 162 suscriptores, 161, y voy a nombrar algunas de las personas que, bueno, se han suscrito como en los últimos días. Gracias a Alejandro Navia, a Martuti, Jack Samuel, Eastwood Intenso, AADB, Eugenio Olivas de Pozo, del Pozo, perdón, J. Sauxta, Giovanni Robayo, Juan Antonio Sierra, por aquí tengo otras personas que voy a nombrar, Carolina Sandoval, Omar Rugel, Alejandro Navia, ya lo nombré. Alba, imagen y sonido Brivis. Wow, no sé leer esto. Briviesca. Ok. Nelson 21, Vikingo Calesi, Nicolás González o Nico González, Fernando, Juan Francisco Juárez González, Efraín Gaspar, Nelson Enríquez, Oten Bebé, Martín Moreno y bueno, etcétera, etcétera. Después vamos a nombrar otras personas. Bueno, a todos ustedes les agradezco por el apoyo, por estar ahí siguiéndome y bueno, apoyándome, que bueno, es al final del día ustedes son los que hacen esto posible. Bueno, una vez dicho esto, bueno, vamos con el video. Bueno, para entender un poco el preámbulo o el contexto antes de este ataque, perdón, sobre las islas hawaianas, bueno, voy a hablar un poquito del contexto preguerra para entender por qué fue que se dio esto. Bueno, hay que pensar que siempre se nos ha dicho, bueno, yo entiendo que en las películas y en los documentales siempre se nos dice como cosas como el imperio japonés que no era insaciable y los alemanes y etcétera, etcétera. Pero es que eso del imperialismo era una cosa que practicaban básicamente todas las potencias. Japón y Alemania eran potencias emergentes y pues querían también su pedazo de tierra en el mundo, así que se metieron en esta aventura colonial también. Más o menos todas las potencias que estuvieran en esta carrera imperialista. Así como lo han hecho, bueno, los británicos que tenían colonias por todo lado del mundo, como bien es sabido, Francia también, y Alemania algunas, y Japón, bueno, ha empezado su proceso colonial, los Estados Unidos también, recordemos que, bueno, ya desde 1898 los Estados Unidos
habían iniciado un poco ese proceso de colonización, arrebatándole a los españoles las Filipinas, Cuba, Puerto Rico, bueno, etcétera, ya sabemos, es decir, no eran, Japón no era el único país imperialista. Así que bueno, los japoneses habían estado en vamos a decir, una buena racha, entre comillas, ya venían en guerra con los rusos, habían tenido una guerra entre 1904 y 1905 que habían ganado y le habían quitado unas islas a los rusos. Posteriormente, desde el 31 ya están por allá en guerras en China, bueno, Manchuria, ya sabemos todo esto. En el 39 tiene una derrota ante la Unión Soviética, ya sabemos la batalla de Khalkhin Gol. Y ese es un poco un revés que tienen los japoneses. Sin embargo, ya saltando al año 41, en el contexto de la guerra, ya estamos, digamos, no se ha vuelto una guerra mundial aún, pero está a punto. Digamos, yéndonos al frente del este, el contexto de guerra en esa área es que más o menos los alemanes están a las puertas de Moscú, y por otro lado, bueno, Japón está en sus conquistas, como ya lo dije, pero va a invadir un territorio, más o menos una invasión, porque también hay una firma entre la Francia de Vichy, recordemos que en el 40 ya Francia había caído, la Francia de Vichy y el Imperio japonés, en el cual se le entregaba de alguna forma o se le permitía a las tropas japonesas cruzar por la Indochina francesa. Entonces más o menos ellos toman ese territorio, los japoneses invaden, y bueno, entre otras cosas, este es uno de los motivos por los cuales desata un poco más digamos, el interés de los Estados Unidos en los japoneses. Entonces, ¿por qué? Porque en esta zona, que la voy a mostrar en el mapa, que queda en el mar del sur de China, los Estados Unidos tenían intereses. Aquí están, como ya lo nombré anteriormente, las Filipinas, que eran parte de, digamos, era un protectorado americano en ese momento. Y bueno, otros territorios alrededor, de los cuales no solo los americanos, sino los británicos, franceses, tenían sus colonias, así que ya empezó a preocupar. Así que a partir de aquí, los Estados Unidos imponen un embargo petrolero a los japoneses, y adicional a eso congelan todos los activos japoneses dentro de los Estados Unidos, obviamente con el objetivo de estrangular económicamente a Japón y evitar que siguiera en ese avance, digamos, de toma de territorios. Otra de las cosas que, bueno, hay que tener en cuenta que en ese momento la mayor arma, digamos, o el mayor ejército, o el más fuerte, vamos a decir, del Imperio japonés, era su flota naval. Así que una de las formas de obligarlo a retroceder era, bueno, por el embargo petrolero, porque sin petróleo, pues ya sabemos que Japón era básicamente una isla de piedra y no producía nada y no tenía, pues, petróleo ni nada. Así que tenía que importarlo de otros lados, lo cual, para hacernos una idea, los Estados Unidos le daban más o menos el 80% del petróleo a Japón, o venía por vías de Estados Unidos. Así que se le corta ese suministro de petróleo, y eso clarísimamente hace que Japón tenga que reaccionar. No tienen, claro, no estoy justificando, porque ya veo unos diciendo, oh, está justificando. No. Pero digamos, en ese contexto de imperialismo, ellos entendían que tenían que reaccionar y darle un golpe a los Estados Unidos de tal forma que no se pudiera levantar, teniendo en cuenta que sin petróleo y sin gasolina, pues la flota no anda. Entonces, en ese contexto, se le encomienda el comandante en jefe de la flota combinada imperial japonesa, el almirante Isoroku Yamamoto, crear o organizar el plan, digamos, del ataque sobre las islas hawaianas. Hay que decir también sobre Yamamoto que él era una persona muy pacifista, era una persona que había vivido en los Estados Unidos, era una persona que, bueno, no estaba de acuerdo. De hecho, él diseñó el plan porque, bueno, él era el jefe digamos, el comandante en jefe de la flota, y era su responsabilidad, obviamente. Pero era una persona pacifista, no le gustaba la guerra, porque además había vivido en los Estados Unidos, había estudiado en Harvard y además, bueno, había estudiado en Inglaterra. Era una persona que había andado mucho más que, digamos, el resto de sus colegas, digamos, ¿no? Alrededor del mundo, y tenía una visión mucho más amplia del mundo y de la geopolítica en ese entonces, sin que incluso el mismo emperador. Así que, y bueno, justamente por eso tuvo muchos enemigos dentro del gobierno y dentro de ese contexto de imperialismo japonés. Así que, bueno, era una persona que, vuelvo a repetir, era, bueno, muy antiguerra. Pero bueno, al final las circunstancias lo llevaron. Así que, una vez dicho esto, vamos al 7 de diciembre de 1941, cuando se lanza este ataque, o este multiataque, porque como lo dije, no fue solo en Pearl Harbor.
Pero la flota, bueno, vamos a ir a Pearl Harbor, no voy a profundizar mucho ahí, sino voy a ir a, digamos, un poco más general. Y después voy a mencionar los ataques alrededor de los otros lugares en el mundo que tuvieron lugar. Hay que decir que este ataque llevado a cabo sobre Pearl Harbor fue dirigido por el vicealmirante de la Marina Imperial Japonesa, Chuichi Nagumo, que está a cargo de estas operaciones militares. También hay que decir que los japoneses tenían digamos, mucho antes de prepararse el ataque, bueno, ellos consideraban más bien también un choque posiblemente con Gran Bretaña o con la Unión Soviética. Recordemos que habían estado en guerra con los soviéticos hacía muy poquito tiempo. Así que en este trayecto o en este contexto contemplaban eso también. No estaban en guerra con ninguno, bueno, al menos no estaban en guerra con los británicos en ese momento, pero tenían unos nombres o unos frases en clave para entender y digamos que utilizaban entre ellos o que tenían que utilizar entre ellos en caso de que hubiera un choque con ya fuera los americanos, los británicos o los rusos. La frase que deberían mencionar si entraban en un conflicto con los americanos era Rain Wind East, que es algo así como lluvia de viento del este. Si eventualmente llegaban a entrar en conflicto con los británicos, la frase sería West Wind Clear, algo así como el viento claro del oeste, digamos, ¿no? Y si entraban en conflicto con la Unión Soviética, la frase sería North with Cloudy, como el norte como con nubes, algo así, nublado, vamos a decir. Entonces, estos eran los nombres o digamos las frases en clave que usaban entre ellos para, digamos, dar a conocer contra quién o en caso de un eventual choque con cualquiera de estas potencias. También hay que decir que los americanos estaban en este proceso también, al igual que los británicos que estaban en guerra con los alemanes ya, de desciframiento creo que se dice, de los códigos encriptados que se enviaban, ¿no? Los mensajes, las señales, y los japoneses ordenaron a todas las embajadas japonesas digamos, en algunas partes del mundo, bueno, en la mayoría, que rompieran y destruyeran los libros de código de encriptamiento que se encontraban, ¿no? Y desaparecieran, digamos, la mayor parte de esa información de inteligencia que estaban en las embajadas de esos países. Claro, porque se sabía también que los americanos y los británicos estaban tratando de interceptar las comunicaciones. Así que, claro, esto se supo después de la guerra, obviamente, que los americanos sí escucharon la frase de East Wind Rain, que significaba que entrarían en conflicto con los americanos. Claro, esto digamos, llegó, pero claramente ellos no sabían qué significaba esto, así que no podían adivinar que iba a ser el ataque a los Estados Unidos, es decir, podía significar cualquier cosa. Así que obviamente eso se supo posguerra, pero el 4 de diciembre los americanos interceptaron esta frase en clave. Así que bueno, vamos al 7 de diciembre, ahora sí del 41, donde la flota combinada imperial japonesa se lanza sobre la base americana de Pearl Harbor. A las 7:55 de la mañana los aviones japoneses se acercan a la isla. Hay que decir que la primera isla que se atacó fue la isla de Ford, en la cual en el primer ataque se destruyeron algunos barcos, algunos cruceros, entre ellos el crucero ligero USS Riley, y también se atacó el USS Utah, que era un acorazado viejo que ya, bueno, se utilizaba poco, pero fue destruido también. Fue averiado el USS Helen, perdón. Posteriormente, a las 8 de la mañana, Washington recibió la llamada del ataque que estaba teniendo lugar. Ellos pensaban que había sido en las Filipinas, pero bueno, no. Había sido en Pearl Harbor, aunque ahorita vamos a hablar de las Filipinas porque también tuvo lugar un ataque en las Filipinas, parte de ese multiataque que llevó a cabo Japón. Así que, bueno, confirmaron Washington que estaban atacando la flota en Pearl Harbor, no era una simulación. Posteriormente, a las 8:01 de la mañana, el USS Oklahoma también fue atacado y el USS West Virginia fueron atacados en ese momento. Posteriormente, una segunda oleada que tuvo lugar entre las 9:02 y las 9:05 de la mañana, más o menos, en el cual aviones de combate de alto nivel que despegaron desde el portaaviones Suikaku, el portaaviones japonés, atacaron el campo Hickam. Posteriormente, a las 9:06 de la mañana, el teniente James Steps
que se encontraba y recién había acabado de llegar al USS Pennsylvania, fue alcanzado por un torpedo, o bueno, por una bomba de unas 500 libras de peso, lo cual destruyó, bueno, abrió el barco y mató a este teniente James Craig. Posteriormente, a las 9:10 de la mañana, el USS Curtis fue capaz de utilizar sus armas contra un bombardero en picado japonés. Fue capaz de derribarlo, pero el bombardero se vino contra el buque, lo explotó y al mismo tiempo destruyó otros, el USS Nevada, que estaba pegado al mismo buque Curtis, y también, bueno, averió otros barcos que se encontraban ahí, que se encontraban atracados en este lugar. Posteriormente, también a las 9:15 de la mañana, aviones japoneses vuelven a atacar el campo de Hickam. También dentro de este ataque, el USS, ya lo nombré creo, el Oklahoma, el West Virginia, el California y el USS Nevada fueron hundidos en este ataque. Bueno, una de las causas por las cuales Japón no envió, entre otras cosas, no envió la tercera oleada, fue porque había dividido su flota, es decir, había enviado no todo digamos, la cantidad de barcos o bueno, lo que fuera que tuviese hacia Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo dije anteriormente, Japón envió una parte de su flota a otra parte del mundo porque pensaba hacer una serie de ataques allá, en el cual pretendía también deshabilitar o neutralizar esas bases americanas y posiblemente, bueno, británicas y de otros países que podían ser potenciales enemigos o potenciales aliados de los Estados Unidos. Así que al mismo tiempo que estaba teniendo lugar el ataque en Pearl Harbor, siendo las 8 de la mañana en Hong Kong y en Malaya también, bombarderos japoneses atacan el aeropuerto de Kai Tak, que es ubicado en Hong Kong, obviamente. Al mismo tiempo que está teniendo lugar esto, los japoneses también atacan las Filipinas. Bueno, en Hong Kong fueron capaces de destruir, bueno, lo que había ya de las tropas británicas. También habían tropas chinas, obviamente, y australianas, e incluso tropas indias, y los japoneses capturaron no solo la isla, sino obviamente se adueñaron del puerto, que era uno de los más grandes que, bueno, sino el más grande que tenía el Reino Unido en ese momento, que poseía, y además una importante posición estratégica. Pierden los británicos. Posteriormente, como ya lo dije, al mismo tiempo que tenía lugar esto, también los japoneses atacan Davao en las Filipinas. Aviones americanos que estaban en ese momento en las bases filipinas, bueno, ya habían recibido la alerta de que había una posible invasión japonesa. Se le dio la orden a los aviones de despegar, de hacer como ese reconocimiento para estar atentos si venía un ataque japonés. ¿Qué pasó con los aviones? Se quedaron dando vueltas en círculos alrededor de la isla de Manila y posteriormente, claro, como no recibieron ninguna orden por su alto mando, lo que hicieron es se les dijo que volvieran a tierra para llenar los tanques de combustible, comer, alimentarse y prepararse para lanzarse a la isla de Formosa, lo que es hoy en día Taiwán. ¿Qué pasó? Que mientras iban aterrizando, los aviones japoneses en ese momento llegaron, los atacaron y destruyeron a toda, digamos, toda la aviación americana que estaba ahí, y hubo una cantidad importante de bajas, casi unos 120,000 muertos entre filipinos y americanos tuvo este ataque. ¿Qué permitió eso? Que obviamente los japoneses tomaran Luzón, Manila y se adueñaran de todas las Filipinas porque, bueno, hicieron un desembarco por mar y tomaron las islas. Los japoneses también tomaron un atolón, el atolón de la isla de Wake o de las islas de Wake, que, bueno, era una posición americana también. Fue imposible defenderla, así que los japoneses la tomaron también. Posteriormente, o bueno, a ese mismo tiempo, porque todo más o menos estaba pasando al mismo tiempo, los japoneses se lanzaron sobre la isla de Singapur. Unos 17 G-3M aviones de la Fuerza Aérea Japonesa se lanzaron sobre este territorio, conquistándolo. Bueno, tuvieron una cantidad de bajas importante, pero al final tomaron Kota Baru y fueron capaces de montar una cabeza de puente ahí para lanzarse sobre el norte de Malaya y Kalentar con el objetivo, bueno, de tomar esas zonas. Es decir, los británicos también tuvieron unas bajas aquí impresionantes. También habían indios británicos y creo que también habían tropas australianas aquí. Al mismo tiempo que en otra parte del mundo, en Bangkok, la capital de Tailandia, los japoneses también se lanzaron contra este territorio. Los japoneses
tomaron muy fácil ese territorio porque más o menos los tailandeses se unieron a los japoneses, es decir, fue un enfrentamiento de unas pocas horas nomás, con muy poquitas bajas y bueno, en ese momento Tailandia se une a los japoneses y a lo que iba a ser el eje, ¿no? Alemania, Italia y Japón en este contexto de guerra mundial. Así que no solo que, bueno, se unen a los japoneses, sino que adicional a eso se lanzan también sobre la isla de Guam, que es un territorio al este del Océano Pacífico, un territorio americano. Se lanzaron ahí el 7 de diciembre y el 10 de diciembre ya habían tomado todo el territorio hasta la segunda batalla de Guam, que tuvo lugar mucho después y fueron expulsados los japoneses, pero bueno, eso fue ya años después, en el 44, si no estoy mal. Entonces digamos que esta fue una serie digamos, de sucesos que tuvieron lugar en ese momento, en el 7 de diciembre de 1941. Entre otras cosas porque, bueno, no solo en ese día, sino a lo largo del transcurso del mes tuvo lugar otro tipo de, digamos, de invasiones por parte del Imperio japonés. Japón invadió las Indias holandesas, las Indias orientales holandesas, también invadió Malaya, tomó la península de Tailandia porque ya estaban junto con los tailandeses, Camboya, bueno, otra serie de territorios que los japoneses tomaron y fueron capaces de conquistar en ese 7 de diciembre de 1941. Así que, bueno, esto fue un poco muy a grandes rasgos. Seguro hay muchos más territorios, bueno, muchos más de los que ya nombré acá, pero más o menos eso es para dar un poquito un contexto de lo que realmente pasó el 7 de diciembre, que no fue solo Pearl Harbor, que sí fue un punto de inflexión en términos de la entrada de Estados Unidos, no tanto en términos militares, sino industriales, porque como lo dije al principio, Yamamoto conocía la idiosincrasia de los americanos y también sabía el potencial industrial que tenían los Estados Unidos, y bueno, a partir de ahí una de las cosas que sí ayudó en la victoria de los aliados, digamos, fue ese potencial, digamos, industrial que empezó a desarrollar los Estados Unidos. A partir de ahí iba a ser, bueno, imposible digamos, de parar, ¿no? Y Japón no tenía, digamos, industrialmente cómo hacerle frente, y bueno, Alemania tampoco, y bueno, ahí para allá más o menos desde el 42 y 43 más o menos empiezan a darle la vuelta a la guerra. Así que bueno, esto fue el 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor. Yo espero que les haya gustado, espero que compartan, que le den like. Les agradezco mucho a todos de nuevo, los que me han apoyado, los que se suscriben. Y bueno, aquí dejo otros videos por si quieren, bueno, otra información. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos.